Si hoy ganaras el doble de lo que ganas, ¿tu relación con el dinero mejoraría o solo se volvería más cara? Porque esto se repite todo el tiempo. Personas que aumentan sus ingresos, pero no su tranquilidad. Siguen mirando la cuenta con ansiedad. Siguen evitando los números. Siguen sintiendo que nunca alcanza. La diferencia es una sola. Ahora los montos son más grandes. Y eso no calma. Eso presiona. Por eso el problema casi nunca es el sueldo. Es algo que viene antes, mucho antes. Y tiene que ver con la pregunta que la mayoría se hace y con la que casi nadie se hace. La mayoría de las personas se hace siempre la misma pregunta. ¿Cuánto gano? Y es una pregunta lógica, necesaria, pero también es incompleta, porque pone toda la atención en el número que entra y casi ninguna en lo que pasa después, en lo que hacemos cuando el dinero ya está en la cuenta. Porque casi nadie se pregunta, ¿qué hago con el dinero en el momento en el que lo tengo? No en teoría, no en un plan ideal, en la vida real, en la decisión rápida, en el gasto automático, en lo que se paga sin pensar y en lo que se posterga por cansancio. Ahí es donde se define todo, porque el problema casi nunca empieza cuando falta dinero. Empieza mucho antes, cuando todavía hay margen, pero no hay conciencia. Cuando las decisiones se repiten sin ser cuestionadas. Cuando se gasta por inercia. Cuando se evita mirar para no incomodarse. Y esas decisiones, aunque parezcan pequeñas, se acumulan, mes tras mes, sin hacer ruido. Hasta que un día el problema ya no parece una decisión, parece una situación. Y para entender por qué pasa esto, hay que mirar algo más profundo. No el dinero, sino cómo funciona nuestra cabeza cuando se acostumbra a un nivel de vida. Y lo que pasa después no tiene que ver con falta de voluntad ni con ser desordenado. Tiene que ver con cómo funciona el cerebro. Nuestro cerebro no busca estabilidad, busca normalidad. Se adapta a todo y lo hace muy rápido. Por eso lo que hoy parece un alivio, mañana se vuelve rutina. Lo que hoy parece suficiente, en poco tiempo empieza a sentirse justo. No porque seamos inconformistas, ni porque siempre queramos más, sino porque el cerebro funciona así. Normaliza el ingreso nuevo, lo incorpora al paisaje y deja de registrarlo como mejora. Entonces el aumento no trae calma, solo mueve la línea de base desde donde volvemos a preocuparnos. Y cuando esa línea se mueve, también se mueven las expectativas, los gastos y la presión interna por sostenerlo. El problema no es gastar más. Gastar más es lógico cuando el ingreso sube. Es esperable. Es natural. El problema aparece cuando la forma de decidir no cambia. Cuando se gana más, pero se decide igual que cuando se ganaba menos. Los hábitos no escalan. Los montos sí. La misma impulsividad, la misma evitación, la misma falta de planificación, pero con números más grandes. Y ahí es donde empieza el ruido. Porque lo que antes era un error chico, ahora pesa. Lo que antes se podía absorber, ahora se siente. No porque el gasto sea incorrecto, sino porque no fue pensado. Porque no hubo un criterio nuevo para un nivel nuevo. Y cuando el dinero entra sin que cambie el criterio, no ordena, confunde, no trae alivio, trae más cosas que sostener, más decisiones mal hechas y más presión por no equivocarse. Hay un punto del que casi no se habla, un punto en el que ganar más dinero deja de sentirse como avance y empieza a sentirse como carga, porque más dinero no siempre da libertad. A veces crea jaulas más cómodas, más compromisos, más gastos fijos, más decisiones que ya no se sienten opcionales. Cosas que antes eran elecciones, ahora se vuelven obligaciones. Y sin darse cuenta, la relación con el dinero cambia. Ya no se trata de disfrutarlo, se trata de sostenerlo, de no bajar el nivel, de no fallar, de no volver atrás. Y ahí aparece algo clave, el miedo. Miedo a no poder mantener lo que se construyó. Miedo a perder el ritmo. Miedo a que un error lo haga caer todo. Cuando el dinero se vive así,
No importa cuánto entre, nunca alcanza, nunca relaja, nunca es suficiente. Porque el problema ya no es económico, es mental. Y mientras esa presión exista, cada peso nuevo en lugar de alivio suma peso. Acá aparece el error central. Creer que el dinero soluciona problemas que en realidad son mentales. Porque el dinero no corrige la impulsividad, no corrige la evitación, no corrige la falta de criterio. El dinero no ordena, no tranquiliza, no enseña a decidir, solo amplifica lo que ya está. Si hoy evitas mirar los números, mañana también los vas a evitar. La diferencia es que habrá más ceros. Si hoy decidís desde la emoción, desde el cansancio o desde la comparación, mañana vas a hacer lo mismo, pero con consecuencias más grandes. Y así es como empiezan muchas crisis financieras, no con un gasto enorme, no con un error puntual, sino con decisiones pequeñas, aparentemente inofensivas, repetidas durante meses sin ser cuestionadas. Hasta que un día el problema ya no se puede esquivar, porque cuando el dinero crece, pero la cabeza no cambia, la caída también crece. El dinero no es un evento, no es un aumento, no es un gasto puntual. No se define por un momento, ni por un día, ni por un sueldo extra. El dinero es un sistema, un patrón que se repite todos los meses, en cada decisión que tomas cuando nadie está mirando. No te define lo que haces una vez, te define lo que repetís sin pensar, lo que se convierte en hábito antes de ser conciencia. Por eso dos personas con el mismo ingreso pueden terminar en lugares completamente distintos. No por suerte, no por casualidad, por conciencia, por la capacidad de mirar cada elección, por mínima que sea, por entender qué se repite y qué no. El dinero refleja la cabeza de quien lo maneja. No se trata de ser rico o pobre, sino de ser consciente de cómo se decide una y otra vez. Ganar más ayuda. Claro que ayuda, pero no es el primer paso. El verdadero cambio empieza cuando dejas de preguntarte cuánto ganás y empezás a preguntarte cómo decidís. Tal vez el dinero no sea el problema, tal vez sea el síntoma, y hasta que no cambie el criterio, ganar más solo va a ser el problema más grande. Porque antes de cambiar el ingreso, hay que cambiar la cabeza. Antes de que los números crezcan, tenés que crecer vos. Antes de que los gastos suban, tenés que ordenar la forma en la que decidís. Y ese trabajo no empieza en el banco, ni en la cuenta, ni en el próximo aumento. Empieza en vos.